Estamos en F98 para hacer una entrevista con Clara Panella Gómez del partido político Volt, y evidentemente hay que decir que has tenido una experiencia en esta legislatura que termina, porque Volt evidentemente es un partido europeo y se presenta a las elecciones de 2024, lo mismo que se presentó en 2019 con 33.000 votos aproximadamente, y que evidentemente la gente podrá pensar, son muchos, son pocos, pero son personas que tienen derecho a ser representados, y por eso la primera pregunta es obligada. En estos 5 años de legislatura, evidentemente sin representación directa, pero eso no es óbice para que con el programa con el que os presentasteis hace 5 años, pues algo habréis hecho en favor de la búsqueda de consecución de esos objetivos. ¿Cómo ha ido ese asunto en la legislatura? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a F98. Siempre es un placer participar en vuestros programas. Y bueno, pues en esta legislatura, me centro solo en el Parlamento Europeo, porque bueno, tenemos representantes en toda Europa, en Portugal, en Alemania, en Países Bajos, etcétera. Pero concretamente nuestro eurodiputado, Damian Bosselager, él ha participado en distintos files, distintos temas dentro del Parlamento Europeo. Uno de ellos siendo precisamente el de Asuntos Constitucionales, AFCO, en el Parlamento Europeo. Una de las propuestas claves de Volt siempre ha sido la reforma de la Unión Europea, ¿no? Porque consideramos que ante los retos globales a los que nos enfrentamos como Unión necesitamos mucha más integración. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que ha trabajado Damian ha sido precisamente el de las elecciones europeas. Porque las elecciones europeas a día de hoy siguen siendo elecciones muy nacionales y seguimos eligiendo representantes nacionales que luego nos representan en el Parlamento Europeo, ¿no? La cosa está en que luego el representante croata, danés, me representa a mí de igual manera y sin embargo yo no tengo posibilidad de votar a esa persona, ¿no? Entonces ahí hay una falta de representación directa. Entonces, una de las propuestas que trabajó Damian fue el de las listas transnacionales, que todavía se está discutiendo, entonces no van a entrar para 2024, o sea, no podremos votar listas transnacionales en junio de 2024, pero seguro que más adelante sí que se podrá. Y la idea es precisamente tener partidos europeos que presenten listas europeas para que aquellas personas que luego estén en el Parlamento Europeo nos representen a todos y no solo no representen solo a los intereses de un país en concreto, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una de las cosas en las que, gracias a nuestros representantes, se ha avanzado mucho. Creo que te refieres a esta labor, que la parte que ha condensado es que podamos ver 61 diputados. Ese es un efecto visible de estos acuerdos de última hora en el Parlamento Europeo. Pero ciertamente el tema está ligado habitualmente al tema del Spitzenkandidat, el candidato a presidir la comisión, que con Jean-Claude Juncker fue viable que se pusieran de acuerdo en que sí, el candidato del partido más votado saliera, y con Úrsula no ha sido el caso. Ciertamente, ¿cómo veis este asunto acerca de forzar o no forzar que aquellas reglas que se ha dado la propia generalidad europea puedan ejercerse? Porque es más transparente este tema del Spitzenkandidat, es más visual seguramente. Sí, desde luego, es más visual, es más democrático y sobre todo es más justo, ¿no? Porque al final eso también lo tienes en cuenta cuando tú vas a votar al presidente del gobierno, por ejemplo en España, eso lo tienes en cuenta quién va a ser el presidente del gobierno si vota a un partido o a otro. Pues esto de la misma manera, si yo voy a votar a un grupo parlamentario en concreto, quiero saber quién es el candidato que están poniendo sobre la mesa, ¿no? Para luego presidir, en este caso, la Comisión Europea. Entonces, nosotros sí apoyamos mucho la figura del Spitzenkandidat como una manera mucho más transparente de ejercer la política. Pues ciertamente puedo recordar el papel de Carles Mulet, senador por Compromís, que llevó a cabo muchos asuntos en el Senado en nombre de la región leonesa, porque la Unión del Pueblo Leones pues evidentemente no tiene representación en Cortes, y los asuntos pues fueron transferidos a través de representación del pueblo valenciano. ¿Qué ha habido de propuestas de Volt España
en ese eurodiputado de Volt en el Parlamento Europeo en estos 5 años. ¿Propuestas concretas? Sí, respecto a España, el programa de Volt España, que en estos 5 años haya encauzado alguna propuesta, lo mismo que Carles Mulet lo hacía con Unión de Pueblo Leones en el Senado. Pues lo interesante de esto es que no hay un programa para Volt España, otro para Volt Dinamarca o Volt Croacia, sino que todos tenemos el mismo programa. Entonces, como partido paneuropeo, lo que hacemos es, tenemos una misma visión, un mismo objetivo, entonces trabajamos un programa paneuropeo que represente a toda Europa, ¿no? Y que represente toda su diversidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se está repitiendo el proceso. En 2019 se hizo un proceso para decidir el programa electoral. En este caso, estamos casi finalizándolo, lo tendremos en noviembre, es la votación final y ya podemos presentarlo al mundo. Pero lo que se ha hecho es trabajarlo de manera conjunta entre todos los representantes o personas, ¿no?, de Volt Europa. Y luego se ha pedido el consejo o la revisión de expertos de toda Europa, para asegurar que este programa representa a todos los ciudadanos, ¿no? y que resuene, ya sea en La Haya o en Ámsterdam, como en Roma, como en Madrid. Entonces, esa es un poco la diferencia, que no creemos que el Parlamento Europeo deba representar los intereses de un país en concreto o de una región en concreto, sino que el Parlamento es precisamente la representación de todos los ciudadanos. Entonces, como tal, también tenemos que tener propuestas para todos los ciudadanos y no solo para los de un país en concreto. Resultaría, no sé si curiosa la pregunta, porque has incidido en las listas transnacionales. Mientras no sucede una ampliación en ese ámbito, ¿no es una anomalía que, dado que países grandes de la Unión Europea tienen circunscripciones subestatales, España no la tenga? Sí, desde luego que lo es. Y esa es precisamente otra de las ideas que queremos presentar, y es el armonizar un poco las leyes electorales, porque son diferentes en toda Europa. Y no solo en eso, lo de la circunscripción es uno de los temas, pero, por ejemplo, la edad para votar es diferente. En algunos países es 16, en otros es 18, pero peor aún es la edad para poder presentarse como candidato, porque, por ejemplo, en España siempre ha sido 18 años para ambos, pero en Italia, si no me equivoco, la edad para poder presentarse como candidato es de 25, con lo cual ya estás excluyendo a una gran parte de la población joven. Entonces, esa sería la idea, armonizar todo el sistema de elección de los eurodiputados para que las elecciones europeas realmente sean europeas y no una colección de elecciones nacionales. El riesgo es evidente que en esas elecciones el discurso de cada Estado gire en torno a debates propios y por tanto se hable poco de Europa. ¿Cómo se trata de lograr evitar ese pecadillo en el que caen tantos? Efectivamente, ese es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar este año, porque, como dices, al final las elecciones europeas se llevan siempre al terreno nacional y los partidos tradicionales lo utilizan como manera de mantenerse en el poder, ¿no?, hablando de lo que han estado haciendo y lo que pretenden seguir haciendo, y la oposición hace su labor de oposición. Pero es que las elecciones europeas no son unas elecciones nacionales. Entonces ahí tenemos que intentar forzar que el debate deje de ser sobre asuntos nacionales y pase a ser sobre asuntos europeos. Y asuntos europeos, retos a los que se enfrentan a la Unión Europea, hay muchísimos. Entonces, ahí también es labor, pero ya no solo de los políticos, de los candidatos que se presentan a estas elecciones, el asegurarse de que el debate sea sobre asuntos europeos, sino también de la población, de exigirlo, porque al final un representante de cualquier partido nacional va a tener que representar a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone ese representante para la Unión Europea, para cambiar cómo funciona la Unión Europea y no hacer campaña nacional? Entonces, bueno, va a ser un ejercicio difícil, un reto sin duda, pero desde luego haremos todo lo posible para que sí sea. Hay ejemplos muy claros en esta legislatura, como son el tema de la pandemia, que hemos vivido excepcionalmente, donde se exigían asuntos al ámbito europeo, teniendo la competencia a nivel estatal o subestatal, como sucede en el Estado español,
que son las comunidades autónomas las competentes en materia de sanidad, o tema migratorio, se mira a Frontex, se mira a la Unión Europea cuando es competencia de los estados. Esa complejidad multinivel a veces no es comprendida por los ciudadanos y le echan la culpa al maestro armero. Es también una complejidad a la que los partidos os tenéis que enfrentar. Sí, desde luego. La Unión Europea no es fácil de entender, incluso para aquellos como yo, que llevamos años trabajando en asuntos europeos, sigue siendo difícil entender, pues, por ejemplo, el proceso legislativo, que es muy, muy complicado. Entonces, ahí, para hacer frente a esto, hay que mirarlo desde distintos ángulos. Por una parte, la educación. Por ejemplo, yo en el instituto jamás estudié cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Entonces, si estudiamos cómo funciona el sistema ejecutivo, legislativo, judicial a nivel nacional, también hay que hacerlo a nivel europeo. Entonces, eso empieza también por las aulas. Pero luego también muchísima divulgación, por ejemplo, explicando a través de los medios de comunicación, etcétera, qué se está haciendo a nivel europeo, qué competencias tiene, qué competencias no tiene. Y luego entra otra parte, que es la responsabilidad también de los gobiernos, porque al final una cosa que se hace mucho es que cuando hay una victoria a nivel europeo, ¿no?, es una victoria nacional, y cuando hay un fracaso a nivel europeo, ¿no?, siempre es Europa. Entonces no podemos achacar todo lo malo a Europa y todo lo bueno al nacional. Entonces ahí también los políticos tienen que ser muy responsables. Pero bueno, va a ser desde luego un reto. También en esta legislatura ha sucedido el Brexit, con lo cual hay esa tensión. Habitualmente se solía decir, esto no avanza porque los británicos ponen el veto. Los británicos ya no están. ¿Sigue estando esa dualidad de más integración o ampliación? Ese es uno de los grandes temas en la actualidad, ¿no? El cómo vamos a hacer frente a la ampliación de la Unión Europea sin reformar la Unión Europea. O sea, si ya vemos que la Unión Europea actual tiene deficiencias a la hora de tomar decisiones precisamente por el veto, porque demasiados países aún tienen capacidad, todos los países tienen capacidad para vetar ciertas propuestas que afectan a millones de ciudadanos, pues si queremos realmente hacer frente a una ampliación, tenemos que reformar eso. Si ya no funciona con los países que somos actualmente en la Unión Europea, ¿cómo vamos a hacerlo cuando seamos más de 30? O sea, es impensable que se pueda adoptar ninguna legislación que realmente tenga peso, que tenga un impacto, si estamos a merced de un gobierno que pueda ejercer su derecho a veto. Y ya no solo un gobierno, es el partido mayoritario en ese país en concreto, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que ya se están poniendo sobre la mesa. Ya Charles Michel hace poco en Eslovenia hizo un discurso acerca de esto, sobre cómo hay que prepararse para hacer frente a esta ampliación, y desde luego ahí está claro que uno de los primeros pasos es eliminar el derecho a veto y pasar a tomar decisiones por mayoría cualificada, que es la forma más democrática y más justa de tomar decisiones. ¿Crees que se seguirá la fórmula que ha tenido más o menos éxito, que es de volver a intentar un nuevo tratado como el de Lisboa, o volver a hacer algo más audaz, intentando una nueva intentona de constitución europea? Personalmente espero que sea lo segundo y que seamos realmente valientes, porque ahora mismo una reforma de los tratados sin ir más allá no es suficiente. O sea, realmente tenemos que repensar un poco el futuro de la Unión Europea. Ya se ha hecho, se hizo con la conferencia sobre el futuro de Europa, y una de las exigencias era precisamente, ¿no?, el renovar las instituciones, renovar la toma de decisiones, etcétera. Entonces, creo que ahí es fundamental que realmente propongamos otra vez una constitución europea, porque la Unión Europea se está integrando más y más. Con cada crisis o cada reto hay una mayor integración. Lo vimos con la pandemia, como mencionabas antes, lo hemos visto con Ucrania ahora. Entonces, realmente ese es el camino, porque lo que es evidente es que ante los grandes retos, y esto sin mencionar la crisis climática, que quizás sea ahora el más importante de todos, aunque no es justo dar una escala de valor, ¿no? Pero para eso es necesaria una mayor integración entre los Estados miembros. No hay ningún país que
por su cuenta pueda hacer frente a la crisis climática o pueda hacer frente a una pandemia, ¿no? Entonces, si queremos, necesitamos seguir integrándonos y para eso es fundamental que repensemos el cómo nos vamos a integrar. Entonces, si el camino, que para mí es evidente que es una Europa federal, una Europa mucho más integrada, una Europa unida, una Europa mucho más solidaria, eso tiene que pasar por una constitución. Y en caso de creer que en la defensa relativa también a asuntos exteriores sea necesario un ejército europeo, ¿cuál es a día de hoy la fórmula más viable? Pues a día de hoy creo que un ejército europeo es una idea muy buena, pero a futuro. O sea, realmente, pero lo que estamos haciendo ya es tomar los pasos adecuados para llegar hasta allí. O sea, ya se está viendo que lo que tenemos en Europa es una multitud de, los distintos ejércitos nacionales, cada uno con su propio armamento, con su propio sistema defensivo, con su propio sistema, por ejemplo, para hacer frente a los ciberataques, y esto no es eficiente. Entonces, ahí ya lo que se ha visto con Ucrania es que todos los países se han puesto de acuerdo para, por ejemplo, hacer una compra conjunta de armamento. ¿Por qué? Porque es mucho, o sea, se piensa también ya no solo en temas se piensa sobre todo en tema económico. Es mucho más barato hacer una compra conjunta. Es mucho más barato integrar los distintos sistemas defensivos. Entonces, este es el camino hacia el que vamos a ir. El ejército europeo será el último paso de esto. Pero antes hay muchos pasos previos que hay que dar y que ya se están dando, ya lo estamos viendo. Entonces, esto, en mi opinión, solo va a ir aumentando. En el propio Parlamento Europeo, estamos en octubre, faltan meses hasta el día 9 de junio, donde serán las elecciones europeas, algunos de los argumentos que tal vez pongan encima de la mesa los partidos grandes es que entre los tres que acuerdan habitualmente en el Parlamento Europeo, como son socialistas, populares y Renew Europe, los liberales, pueden correr el riesgo de no sumar una mayoría suficiente y por lo tanto poner en riesgo esas maneras automáticas que han adquirido a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería la respuesta al elector que podrías dar en estos momentos? Bueno, la pregunta que planteas que realmente es, ¿no? ¿Cómo hacemos frente al auge de la extrema derecha? Porque ese es realmente el panorama que se está viendo ahora mismo, ¿no? El auge de la extrema derecha en toda Europa y el efecto que eso va a tener en el Parlamento Europeo y cómo va a cambiar la dinámica de poderes que, como decías, hasta ahora siempre ha habido un equilibrio y ahora eso va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente al aumento de la extrema derecha en Europa? Bueno, si tuviera la respuesta clara, ¿no? Sería mucho más fácil. Pero una de las cosas es que la extrema derecha utiliza una retórica muy simplista. O sea, simplifica muchísimo los problemas, de manera que, pues, por ejemplo, es mucho más fácil para una persona creer que no existe el cambio climático que pensar en la enormidad del reto que supone el cambio climático y lo mucho que tenemos que hacer, la mucha voluntad política e individual que supone hacer frente a la crisis climática, ¿no? Entonces, aprovechándose de eso, crece. Ahora, ¿qué necesitamos ante esto? Muchísimas políticas basadas en la evidencia. O sea, lo que no podemos es utilizar argumentos de moralidad, etcétera. No. Políticas basadas en la evidencia. Eso para mí va a ser lo que cambie la manera de hacer las cosas. O sea, el que nos apoyemos en la ciencia, tal y como se hizo con la pandemia. La pandemia fue un ejemplo muy claro. Las propuestas que se pusieron para hacer frente a la pandemia, eso no se ha visto jamás. Y que las personas, que los partidos, que los gobiernos hicieran, o sea, tomaran esas políticas, ¿no? Asumieran esas políticas, fue muy valiente porque era necesario, pero siempre basado en la evidencia científica. Entonces habrá que hacer lo mismo ante todos estos temas. Pues con la crisis climática es uno de los ejemplos más claros, pero habrá otros también. Pensando un poco también en el Parlamento Europeo, hubo una escena cantando esa canción que se suele entonar en fin de año. ¿Crees que los británicos volverán? No lo sé, pero espero que sí. Espero que sí, desde luego espero que sí, porque realmente ha dejado un gran vacío. Creo que la Unión Europea es mucho más fuerte
cuando todos estamos unidos y Reino Unido debería recuperar su estrella dentro, ¿no?, del Parlamento Europeo. Me imagino que Volt sigue en el Reino Unido también. Activo. Sí. De hecho, justo iba a comentar que hace un par de semanas o hace 10 días, no recuerdo bien, fue la marcha por el Rejoin en Londres, que fue una marcha multitudinaria, creo que fueron más de 20.000 personas, y precisamente estuvieron Volt Reino Unido, pero no solo, también estuvimos desde Volt España con nuestra copresidenta, que estuvo hablando ante todas estas personas que se unieron en Londres para pedir precisamente eso, que Reino Unido vuelva a la Unión Europea. Quizá a alguien le pueda interesar saber el proceso por el que ha sido designada candidata y que tal vez pueda ser significativo a la hora de dar ejemplo de organización interna para la proyección exterior. Pues me encanta que me preguntes esto porque una cosa que digo siempre es que la gente se interesa mucho por la ideología de un partido, por las propuestas, ¿no?, pero pocas veces por la organización interna, y creo que eso es precisamente hace de Volt un partido muy diferente, porque lo que tenemos en Volt es una jerarquía muy horizontal y un sistema en el que todos los miembros tienen poder de decisión. Entonces, por ejemplo, cuando te contaba que el programa político lo vamos a votar en noviembre, lo vamos a votar todos los miembros de Volt Europa. Entonces, los 25.000 y más que somos tenemos derecho a voto para hacer ese programa nuestro o rechazarlo, ¿no? Entonces, en el caso de los candidatos se hace un poco la misma cosa. Se hace un proceso democrático en el que las distintas personas que quieren ser en este caso candidatos, en este caso solo elegimos a la cabeza de lista, y ahora en noviembre vamos a elegir al resto de la lista. Pero para cabeza de lista, las distintas personas que se presentan tienen que pasar por una fase de elección interna o de campaña electoral interna para que todos los miembros puedan saber nuestras propuestas, quiénes somos, qué queremos hacer en el futuro, ¿no?, cómo vamos a afrontar ya no solo la campaña, sino también luego nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, y se hace una votación. En este caso, solo los miembros de Volt España pueden decidir al candidato, de este caso de Volt España. En Países Bajos se ha hecho un proceso propio, en Volt Alemania otro, etc. Ciertamente es una parte importante porque no solamente hay ideología, también hay organización para las formaciones políticas y no puede separarse una cosa de la otra. Lo mismo que habitualmente se suele decir que los políticos así en etéreo, y se suele hablar de democracia como algo que no sé si se puede incluir o no. El tema de las PASO en Argentina, que son unas primarias obligatorias, ya hay gente que tendría la idea de hacer primarias obligadas a los partidos en vez de pensar que son los militantes de cada partido los que deberían de reclamarlo, o si no, pues fundar su propio partido, que para eso están los registros de nuevos partidos políticos en cada estado y a nivel europeo. ¿Cómo ves esta dualidad del debate? ¿Me puedes repetir? O sea, como de los que dicen que hay que hacer como en Argentina unas PASO obligatorias para todos los partidos, así, tabula rasa, o que sean los militantes de cada partido los que exijan el módulo organizativo interno y que si se quejan, pues bueno, que asuman las consecuencias cada uno de ellos. Pues buena pregunta. La verdad es que ahora mismo diría que la manera más justa es que haya elecciones internas. O sea, no me parece muy democrático que el candidato sea elegido, ¿no?, por unas personas. Entonces, si se quiere ir hacia un modelo mucho más horizontal, mucho más participativo, en mi opinión, debe pasar también por el que todos nuestros representantes, en nuestro caso, por ejemplo, la junta directiva, los candidatos, todos son votados por toda la membresía. Entonces, esta me parece la manera más justa. Ahora, si esto debiera ser obligatorio o no, pues no lo sé. Supongo que sería la manera más justa. No me he parado a pensarlo, sinceramente, porque lo da como algo que doy un poco como por sentado en Volt, y no sé cómo funcionan otros partidos, concretamente, bueno, en España. Nunca me han parecido lo más transparente en este sentido, entonces quizás tampoco sean los más democráticos, pero tampoco me quiero
quiero hacer un juicio de valor sin saberlo. Por lógica, tengo que añadir la pregunta de si crees que el voto tiene que ser obligatorio, como sucede en algunos países. Ya, el voto obligatorio. Eso lo viví de cerca en Uruguay, que estuve un año viviendo allí y ahí el voto era obligatorio. Creo que el voto es un derecho. Es un derecho que debemos animar a la gente a ejercer porque todos tenemos nuestro derecho de participar en política. Ahora, hacerlo obligatorio creo que no. Creo que también puede haber razones por las que una persona decida no participar, no dar su voto y que eso también debemos respetarlo. Entonces, en mi opinión, esto personal, no haría el voto obligatorio, pero además es una cuestión que creo que en Europa no se habla mucho. Creo que eso es algo que en algunos países de Latinoamérica sí que he visto como algo obligatorio, pero en Europa no conozco ningún país que lo tenga de manera obligada. Bien, yo creo que más o menos podemos dejarlo aquí, en el sentido de que en noviembre has comentado que tenéis el tema del programa, por lo tanto sería hacer spoilers a la gente, algo que todavía no está ratificado. Candidata, ahí está la cabeza de lista, que eres tú, pero faltan los otros 60 de la lista para el Estado español, por lo tanto también es un asunto pendiente, y luego llegará la pre-campaña y la campaña, por lo tanto, en principio hay materia para que puedas volver en un futuro a estar con nosotros en F98, pero si quieres comentar algo que crees que sea importante y que nos hayamos dejado en el tintero, pues ahora es el momento. No, bueno, quería darte las gracias y sería un placer volver y comentar quizás sí un poco más y la próxima vez podemos entrar un poco más en algunas de las propuestas. Te voy a ir avanzando un poco cuáles son algunos de los temas que van a ser principales en nuestro programa, en nuestra campaña, que serán, bueno, desde luego aquello que nos diferencia, que es la reforma de la Unión Europea, cómo hacerla más democrática, más justa, más eficiente. Y luego, por ejemplo, cambio climático será uno de los temas clave. Juventud, asuntos exteriores, defensa, tendremos también mucho sobre migración. Entonces, bueno, creo que será un programa muy interesante, espero que tenga buena acogida y nada, y me encantaría volver en otro momento y hablar más de ello. Pues muy agradecidos desde F98 a ti, Clara, a Volt, evidentemente, por estar acompañándonos en esta aventura, y a todos los que hayan llegado hasta aquí, por supuesto, de like, suscríbanse, es gratuito y nos pueden hacer mucho favor para que podamos seguir contando con gente tan interesante y podamos ampliar el proyecto de F98 hacia nuevos horizontes. Y por tanto, muy agradecidos y hasta otra.